Uno que los patitos. Make Europe Great Again. Hacer Europa grande de nuevo. La traslación que Elon Musk y en teoría Donald Trump han establecido respecto de el Make America Great Again. MAGA. Ahora es Mega. Como el canal de A3 Media es una conexión con el duopolio comunicativo en el Estado español. Esto no es ocioso porque hemos visto en el post del ceremonial de investidura, de la toma de posesión, de la transmisión de poderes del señor Joseph Robinette Biden Jr., presidente de los Estados Unidos, entre el año 2021 y 2025, recientemente expresidente, con el señor Donald Trump, después de los tiempos de Grover Cleveland y Chester Arthur, el segundo, que ya no puedo decir que es el primero en todo, en esto, de dos presidencias no consecutivas, a semejanza de lo que pudiera uno vivir en Chile, en Uruguay, que están más adelantados que en esto que Estados Unidos. Pero, ciertamente, el asunto iría por el hecho de que en una de esas 200 firmas le preguntaron por España. Qué curioso, alguien le ha preguntado por España. No sé si por el chef José Andrés, que era como fue Arnold Schwarzenegger, con respecto a la presidencia del señor George Bush, que fue José Andrés, asesor especial para la nutrición, el deporte. Le ha echado Donald Trump. Y José Andrés, pues es un chef con su Kitchen's World y todo esto. Y español, muy español y mucho español. Le preguntaron, ¿ya asoció el nombre de España a los BRICS? Lo cual alguien me ha dicho, sí, odio a España, porque me preocupa que alguien diga algo de España. El primer término es una falacia del hombre de paja, es decir, que yo odié a España, lo cual es absurdo. Son mis vecinos, ¿no? Lo mismo que el vecino del norte es Francia. Yo soy vasco y no pasa nada. Y por el otro lado, nos encontramos ciertamente con esa mentira, porque España no es parte de los BRICS. Supuestamente lo diría en función de una política que tiene los BRICS, pero es un club como los Club Friars, como si fuera el club aquel donde estaba el honorable hermano de Sherlock Holmes, Mycroft. Eh, un club como concepto en donde en el ámbito de los periodos, ya sea el victoriano o el ámbito actual, siempre hay un elemento que va de reactivo. Sobre todo en el caso de los BRICS, que es reactivo respecto de lo que supone una política eurooccidental, liberal, demócrata, de mercado, lo cual ciertamente choca bastante con respecto de lo que una propuesta aislacionista, arancelaria, sobre todo teniendo en cuenta de que, supuestamente, cuando se habla de balanzas comerciales, en teoría es, vale, el dinero sale para allá. Por ejemplo, sale para China, sale para Canadá, sale para otros países, ya sea México o cualquier país de la Unión Europea. Pero se ha cambiado un producto. Es una compra o una venta. Una venta y una compra. Es el mercado, amigo. ¿No habría la idea de una situación liberal en lo económico, en donde la oferta y la demanda funcionaban? ¿Alguien se ha molestado cuando he dicho, bueno, entonces, si hay un desbalance respecto del ámbito comercial y es a favor del otro, entonces todas estas supuestas normas que supuestamente el candidato MAGA Donald Trump defendía, entonces solamente son válidas si les favorecen? Y si no favorecen, entonces ellos tienen normas distintas. Las normas, aquellas basadas en el libre comercio, los acuerdos de libre cambio, una democracia basada en normas, ¿es solamente para los pringuis? Para aquellos que pringuis que no tienen poder, no tienen fuerza, no tienen grandeza.
Por tanto, hay que armarse hasta los dientes para poder amenazar con hacer daño de verdad a los Estados Unidos y así contener, como si fuera el telegrama largo de George Kennan de 1946 que avizoraba la Guerra Fría. Por lo menos la historiografía así lo ha establecido. Por tanto, cuando se empiezan con mentiras, el discurso, como diría Jaime Bailey, del discurso de Donald Trump leído en la juramentación formal, bien. El discurso posterior, cuando no hay teleprompter, cuando no hay discurso que leer, cuando es el Trump antótico que insulta a Nancy Pelosi gratuitamente, que insulta a Liz Cheney gratuitamente por no haberle seguido con el 6 de enero, cuando indulta a 1500 criminales por el 6 de enero. ¿Hay que seguir a Donald Trump? Cuando ese es el Donald Trump auténtico. Cuando vemos la situación en la que Elon Musk, pero también Donald Trump, se mete con Keir Starmer, primer ministro británico que no está en la Unión Europea, pero en algún día volverán. Caro amigo británico. Amigos británicos, volveréis a ser parte de la Unión Europea, lo sabemos todos y lo sabéis vosotros. Esto es algo temporal, una separación. Porque sabes perfectamente, amigo británico, que el negocio ha ido mal. Lo dijo Nigel Farage, que en el partido reformista Donald Trump y Elon Musk quieren apoyar ese partido reformista. Con o sin Nigel Farage. Casi mejor sin. Porque es un histriónico que puede destruir las posibilidades de hacer algo parecido a lo que puede ser Le Pen en Francia o el AfD en el caso de Alemania. Estos dos últimos se han peleado porque en campaña de las europeas dijeron, bueno, había gente simpática en las Waffen-SS y las SS. Bonito comentario. Esta situación nos olvidaría el pequeño detalle porque la gente se sitúa respecto de la extrema derecha. Pero en la extrema izquierda. Mélenchon es tan peligroso como Le Pen. BSW es tan peligroso como AfD. La obsesión con Keir Starmer, con unas elecciones que no van a ser pronto, por mucho que se empeñen. Lo mismo que en el otro lado tenemos una situación en la que una mayoría trata de impugnar la situación del primer ministro húngaro, Orbán, en donde, a pesar de que hay un apunte contable en los presupuestos por si hay elecciones este año, cosa que nunca ha sucedido, en teoría las elecciones son de 2026. Otra cosa es la situación parlamentaria de Robert Fico en Eslovaquia, y que luego será objeto de apunte respecto de Hungría, Eslovaquia, y el acuerdo de Viena, que hubo dos, respecto de dentro del espacio de los aliados del acuarelista del austríaco, hubo entre el 40 y el 45 ajustes territoriales en el espacio oriental europeo, incorporando no solamente Hungría, Eslovaquia y muchas otras realidades, dificultades que venían del final de la Primera Guerra Mundial, la construcción de los estados en el ámbito del siglo XIX. Make Europe Great Again. Hacer Europa grande de nuevo. Quiere establecer la idea de un paraguas para poner en valor movimientos que puedan ser acomodaticios respecto de MAGA, respecto de Donald Trump. ¿Por qué? Porque se vieron en la circunstancia de que en la presidencia anterior no hubo esa situación, sino un contrapoder en el ámbito europeo. Flojitos, sí, flojitos, claro. No hay que decir que fuera una batalla épica, en la que los orcos de Isengard se encontraran en lo profundo del abismo de Helm, con los elfos que llegan a última hora, con
los guerreros de Rohan, ahí comandados ahí con Aragorn, Gimli y Legolas. No, con el rey Theoden ahí. No, no, no. Europa no fue el abismo de Helm. No, de ninguna manera. Pero resistió. En cierta medida resistió. A pesar de las dificultades, perseveró. Pero es que no hay que perseverar, hay que vencer, hay que luchar y ganar. Y si ellos han aprendido, nosotros también tenemos que haber aprendido y hacer cosas distintas a partir de este pasado lunes. Hacer cosas distintas para lograr objetivos distintos y resultados diferentes. Lo que quieren, evidentemente, es un espejo, una contraparte, que les sirva no de compañero, no de aliado, sino de felpudo, en donde servirse de las vísceras de los europeos para hacer más grande América de nuevo. Pero claro, este elemento, como dirían algunos teóricos, de significante vacío, tenemos esa situación en la que ¿qué es hacer grande América de nuevo? Sobre todo con ese componente, América. Ahora que quieren cambiar el Golfo de América, es lo que quieren decir. Era antes Golfo de México. ¿Por qué? Porque la mayor parte del territorio era México, en el momento de independizarse. Decir Golfo de América es un insulto para todo el continente. ¿No hay más golfos en América? ¿Es el único golfo que hay en el hemisferio occidental? ¿Es ratificar el hecho de que América es Estados Unidos y Estados Unidos es América, como decía Isabel Díaz Ayuso, que Madrid es España y España es Madrid? Es un insulto, por lo tanto. Y como esto, también es otro insulto que en el periodo presidencial de investidura hable de entrar en Panamá con mentiras, como esos 38.000 trabajadores. Esto lo refutamos específicamente en un conversatorio con Artemis Suárez Herrera, hablando de la situación de Trump antes de entrar en funciones, con lo que dijo respecto de Canadá, México, Groenlandia y Panamá. Hay un conversatorio específico hablando de esto, de las soberanías, amenazas. El último hecho con Artemis Suárez Herrera, de Langreo, Asturias. Resulta un insulto, ciertamente, que hable en ese momento no solamente de que supuestamente lo controlan el canal de Panamá los chinos, cosa que es mentira, los 38.000 muertos, que es mentira, americanos, estadounidenses. El tema del control por las armas solamente va a ser posible con las armas del control del canal de Panamá. Y se olvide de Nicaragua con el Murillo Ortega, Cuba con Díaz-Canel y de fondo los Castro, y Venezuela con Nicolás Maduro Moros, Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, Padrino López. Es absolutamente increíble que una persona que ostente el liderazgo de los Estados Unidos vaya a intentar atacar a amigos, como puede ser Canadá o Panamá, amigos honestos, con gobiernos democráticos. Ojo, no he metido ahí a México porque eso sería vidrioso y bastante más largo respecto del fentanilo, de las narcoorganizaciones, de tráfico migrante bastante hipócrita por parte de México, con una legislación que no desmerecería respecto de los países centroamericanos de la que Estados Unidos pueda desear respecto de México. Ahí tenemos un asunto vidrioso, problemático, en el que, en base a la presidencia, Estados Unidos se vuelve un país desconfiable, un país bajo liderazgo que es voluble, pero con asertividad y voluntad de ir a cosas que en teoría una certidumbre, una seguridad jurídica, un marco liberal democrático no debería de permitir. No debería de funcionar de esta manera. Pero claro, esta vez está clarísimo, como sucedió en 2016, en 16 y en el 24, el pueblo de Estados Unidos
ha elegido mayoritariamente a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos. Es su elección y las consecuencias las pagarán ellos y las pagaremos todos. Make Europe Great Again. Vamos con ello. Cuando se establece respecto de Europa como concepto así grande, Make Europe Great Again, en teoría el concepto derivaría respecto de hacer grande Europa de nuevo. Y ahí volvería a estar la pregunta, como significante vacío, ¿qué significa hacer grande Europa de nuevo? Alguien que tenga una visión cortoplacista podría ser ponerla en un marco general en el que los países tengan valor de afrontar la situación socioeconómica respecto del tema migratorio, el tema de seguridad, el tema comercial y como marco europeo. Pero claro, es que a diferencia de Estados Unidos, que tiene una historia breve, y el año que viene, en 2026, se va a celebrar el 4 de julio. Qué triste que tenga que ser con Donald Trump, pero bueno, así son las cosas. Va a celebrar 250 años del momento de la proclamación de independencia, con un texto que sigue teniendo vigor para los ciudadanos de Estados Unidos, más allá de que hayan votado a Donald Trump o no. Y en Europa tenemos cientos de años más, algunos milenios más, hasta el punto de que en buena medida en el aspecto audiovisual, como diría David Nievas, sino Toral, en la caja de trovadores, en Bulo Martis, en el ámbito del espectro audiovisual en Estados Unidos chupan mitologías y chupan elementos históricos hasta el punto de crear y recrear aquello de las ferias medievales, conectar desde el espectro del mundo romano a través de Londinium a Inglaterra y de ahí con Arturo y llevarlo hasta el Nuevo Mundo, en donde no tiene sino cierta razón de continuidad el libro del Mormón, en donde dice que Jesús también vivió en América. Esa situación de Europa, ¿cuándo ha sido grande Europa últimamente? Y eso nos daría bastantes problemas. Problemas incluso con un relato histórico, político, jurídico actual. En donde se dijera eso de Make Europe Great Again, claro, vamos a ir desmenuzándolo. ¿Qué significa Make Britain Great Again? Cuando a comienzos del siglo XX el Imperio Británico tenía el 25% de las tierras emergidas controladas bajo ellos, ¿hay que volver a eso? ¿Hay que volver a ese momento en el que después de 1885, en la conferencia de Berlín, África es troceada por las potencias europeas? Cuando se reordenó después de la Primera Guerra Mundial, tomando los territorios alemanes, sobre todo por parte de los británicos en el ámbito africano. Hay que devolver a control europeo lo que estaba hasta el siglo XVIII. Hay que devolver Alaska a los rusos, porque fue vendida en tiempos de dificultad y zozobra. Primero se la ofrecieron a Liechtenstein, y luego, como Liechtenstein dijo que no, se la ofrecieron a los yanquis. La vendieron los rusos a los yanquis. He dicho los rusos, he dicho Liechtenstein. Es algo más personal. Un príncipe aristócrata, actuando de lo suyo, acabó vendiendo un territorio que no era sino patrimonio particular de la aristocracia rusa, en donde la situación posterior a dos elementos importantísimos como es la Revolución Gloriosa de 1688 y la Revolución Francesa de 1789 no había calado. Una situación en la que el zar Alejandro II hizo unas reformas importantes, pero distintas de las que un Abraham Lincoln, con su derogación, por lo menos durante la guerra, a través de ese decreto de 1863 de la esclavitud, después de la batalla de Gettysburg, y luego la enmienda constitucional de 1865, a través de una película que podemos ver de Steven Spielberg, de Lincoln, de 2012,
que trata precisamente ese tema, a pesar de que tiene algunas inexactitudes como el gran estado de Connecticut, que tuvo una posición distinta a la que vemos en la película, pero sirve bastante bien. Después Alejandro III como zar eliminó cualquier posibilidad porque vio que el hermano de Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, había matado al zar y su colectivo de grupo terrorista. Y Nicolás II, con todo lo que tuvo después. Acercan de Europa, de nuevo, ¿a qué punto nos retrotraemos? ¿O es válido el ámbito histórico respecto del Canal de Panamá, finalmente el día 31 de diciembre de 1999 entregado a Panamá? Pero podemos retrotraernos 25 años, pero no nos podemos retrotraer 250 años. ¿Por qué? Porque yo lo valgo. Porque yo dicto las normas. Porque el juego, el Scattergories es mío, y si no me aceptas barco como animal de compañía, cojo el Scattergories y me lo llevo. ¿Las normas son universales o particulares? ¿Maleables según cuál sea el espectador? Porque claro, Make Europe Great Again podría Meloni apelar al Imperio Romano y decir el mar Mediterráneo entonces era del Imperio Romano, es nuestro, lo cual Make Italy Great Again puede suponer decir algo parecido. Pero claro, Benito Mussolini, después de la Primera Guerra Mundial, siendo primeramente socialista y luego inventando el fascismo, intentó eso de Make Italy Great Again. Y salió un poco mal, ¿eh? Poquito mal. También tiene que ver las condiciones objetivas, las herramientas con las que uno cuente a la hora de establecer ese Make Italy Great Again. Make German Great Again. Ahora vienen las elecciones. ¿Cuándo ha sido grande Europa? ¿Cuando en 1942 controlaban buena parte del territorio europeo? Ya sea directamente a través de la Wehrmacht, bien, a través de interpuestos como Kisling. Muchos piensan en Ucrania y los ucronazis, como un servidor, a quien he llamado reiteradamente ucronazi, con mucho orgullo, porque defiendo a Ucrania, no a los nazis, ni a los ucronazis que supuestamente existen. Pero claro, se olvidan de un pequeño detalle. Croacia fue independiente por los Ustacha. Y los Ustacha fueron muy duros, ¿eh? Muy nazis y muy duros. Y muy asesinos. Y muy genocidas. Eso significa que Croacia debe desaparecer. Así, con dureza, ¿eh? ¿Croacia merece la desaparición y ser integrada de nuevo en Serbia? Porque los serbios son buenos, son gente simpática, son gente alegre, les gustan a Moscú, tienen lazos con Rusia y con Putin. Deben hacer eso porque Croacia fue independiente única y exclusivamente respecto de los Ustacha nazis, los croata nazis. Y la familia de Bandera con Stepan Bandera estuvo 3 años y medio en Sachsenhausen, metido en un campo de concentración, durante la guerra, hasta final del 44. Por tanto, Make Germany Great Again, la cosa puede pintar mal, ¿eh? ¿Qué amigo tiene ahora mismo Estados Unidos en esa zona centro-oriental, Polonia? Make Germany Great Again incluye Pomerania, Silesia, el otro lado al Oder, Niese, sobre todo teniendo en cuenta de que en principio el dibujo era Oder, Niese oriental, no el occidental. Eso es joder a Polonia, pero es Make a Germany Great Again. Königsberg, perdón, para los capullos y letrados, Kaliningrado. Digo capullos y letrados porque Immanuel Kant nació allí, un literato importante. La orden de los caballeros teutónicos eran de esa zona, de Königsberg. Y un detalle no menor, las únicas razones por las que Stalin cogió ese territorio de manera ilegal es porque le venía bien geopolíticamente. Pero no existe ni un solo documento, ni uno, ni siquiera el Tratado 2+4 de 1990, que ponga legalmente ese territorio bajo la égida soviética ni rusa. Por tanto, ese territorio debería volver a su titular original, Alemania.
O, dado que el territorio de la Prusia Oriental fue repartido con Polonia, dale todo. O, dado que una parte fue para Lituania, y Lituania en aquel momento formaría parte de la Unión Soviética, darle Königsberg a Lituania. Son cosas que ciertamente hay que tener en cuenta. Porque eso sería joder a Rusia, ¿verdad? Königsberg, volver a Alemania, ser parte de Polonia. Quizá como compensación a partes de Pomerania y de Silesia. Make Sweden Great Again, esto lo reconoció el señor Putin, que Alejandro II y tercero no, fue anterior. Pedro el Grande, Pedro I, el que creó San Petersburgo. Esa tierra es sueca. Putin lo reconoció. Le robamos una tierra en una zona pantanosa a los suecos y ahí se creó San Petersburgo. También se olvida que en los años 20 hay un libro del periodo de independencias, 1917-1924, de Rubén Villamor, comentado en este canal, que habla de que Estonia estuvo a punto de conquistar San Petersburgo. Y no lo hicieron porque los Freikorps, que andaban por ahí pululando los bálticos, haciendo cosas de las suyas después de Versalles, aún en teoría con aquella situación de paz, armisticio y todo esto, les obligó a dar la vuelta cuando estaban prácticamente a entrar en San Petersburgo. ¿Cómo habría sido la historia? De manera distinta, pero Make Estonia Great Again incluiría llegar un poquito más a las puertas y no solamente quedarse en Narva. Por tanto, claro, ahí está la cosa. ¿Hasta qué punto podemos aceptar esto? Make Romania Great Again significa aceptar la integración de Moldavia dentro de Rumanía porque fue robada la Besarabia en 1940. Make Spain Great Again significa no solo tomar Gibraltar, que eso vendría de suyo, sino también tener los países de América Latina que estuvieron hasta el punto actual más bajo la bandera de las Españas que como país independiente. Make Spain Great Again significa que Puerto Rico puede ser una comunidad autónoma de España. Make Portugal Great Again significa que Olivenza y puede que Ceuta y hasta cierto punto también, ¿por qué no Melilla?, puedan ser parte de Portugal. Es que cuando vas desmenuzando país a país la cosa de Make Europe Great Again, se me dirá, no, es que no tiene que ver con lo territorial. Entonces nos meteríamos con el asunto de la contradicción primaria y secundaria del marxismo, en una vertiente distinta, pero el ámbito conceptual estaría en el mismo. Porque en el ámbito de la contradicción secundaria nos encontramos con una situación en la que, sí, en el ámbito de la burguesía es aceptada para un acuerdo transaccional, respecto de la minoría, en principio minoría, pero luego se aspira a que sea hegemónico, respecto de la lucha de clases, el proletariado, la vanguardia de la revolución, como es el Partido Revolucionario, y que llegan a ese acuerdo entre el opresor y el oprimido, en teoría, por la liberación nacional, en un espectro de conflagración respecto de una opresión nacional por parte de un imperialista. Que Lenin dijo, el imperialismo es la fase postrer del capitalismo. El imperialismo desapareció, en teoría. Otra cosa es que Donald Trump pueda estar haciendo una especie de neoimperialismo 2.0 o 4.0 o 5.0, no sé qué punto cero será. Pero la contradicción primaria es aquella que establece que la lucha de clases respeta los límites estatales existentes, porque la lucha no es quién tiene un estado u otro, porque claro, el horizonte de la lucha de clases y del socialismo es la eliminación del Estado. Otra cosa es que luego
al tomar el poder surja una situación de acomodación como le sucede al emperador Napoleón, el cerdo Napoleón, me refiero a Rebelión en la Granja, en donde los animales reproducen el esquema de los humanos que eran los controladores de la granja, y cuando hacen esa normativa, al final acaban tachando, a pesar de que no sean los que hacen la normativa, pero digamos que los rebeldes, verificadores, tachan, todos los animales son iguales, y tachan y dicen, algunos animales son más iguales que otros. La historia nos demuestra que la contradicción primaria, cuando se establece esa idea de vamos a aparcar toda la situación de conflictividad nacional porque es burguesa, porque es algo que no tiene sentido, porque al fin y al cabo, proletarios del mundo unidos. Y la propia Unión Soviética es una realidad que quiere incorporar a todo el mundo en soviets, porque el escudo lo verifica así, viendo ninguna frontera sobre el mapa del mundo sobre el que hay esa hoz y el martillo. El objetivo era una Unión Soviética universal, lo cual resulta curioso porque Estados Unidos de América no es un topónimo, son Estados Unidos de América. ¿El qué? ¿El cómo y dónde? Y el continente, América. Por lo cual podría haber unos Estados Unidos de América de todo el hemisferio occidental. El problema sería el background respecto del choque civilizacional, cultural, idiomático, religioso, respecto de lo que supone el norte, Canadá y Estados Unidos, respecto de lo que viene debajo del Río Grande. Ahí nos encontramos ciertamente una incapacidad de visión respecto de esta división del mundo que viene por una sedimentación importante de lo que significa la historia. Y la historia de los países y la historia del continente. Cuando hablamos de Make Europe Great Again, podemos establecer una idea que es contradictoria respecto de los deseos de Donald Trump y también de Elon Musk, pero sobre todo de Donald Trump. Elon Musk vio las dificultades de mangonear respecto de la Unión Europea cuando el comisario le pidió una reunión respecto de las normativas para redes sociales, en donde Europa tenía y de momento tiene, pero si no sabe perseverar, preservar e impulsar estas tres a la vez, una regulación funcional que no sea mastodóntica, sino que sea lo más limitada posible. No hay que ser campeón en regulación, hay que ser útil en regulación. Pero fue suficiente para ponerle las bridas a Elon Musk con Twitter. Y saber lo que hay. Y le molestó, y le dolió, y lo guardó. Como su ahora jefe, el señor Trump, es muy rencoroso. Muy, muy rencoroso. Como se vio en ese apartado del discurso respecto de los 1.500 liberados, indultados, absueltos, amnistiados, del 6 de enero de 2021. Aquellos que destruyeron la paz en el Capitolio y que estuvieron a punto de intentar asesinar al presidente, no. El presidente enviaba y el vicepresidente pudo morir, el señor Mike Pence, hasta el punto de que luego han cogido a J.D. Vance como compañero de fórmula de un redneck de Ohio. Ahí nos encontramos con una situación en la que Make Europe Great Again debería de significar Make European Union Great. Hacer las instituciones europeas unidas, grandes, tal vez con una constitución. Estados Unidos tiene una constitución. ¿Por qué Europa, para ser grande, no amerita tener una constitución?
Para ser grande significa que también Suiza debe de entrar, como Noruega, una unión política, una conferencia, con un congreso fundacional, con una situación en la que se establezcan lazos más perfectos de una unión en la subsidiariedad, en la diversidad, en la organización de una Europa comunitaria, pero mejor de la que hay. Sobrepasar cualquier duda o voluntad respecto de elementos fragmentarios que significarían la pérdida no solamente individual, sino colectiva de capacidad de maniobra en el mundo actual, en donde supuestamente los grandes titanes, a pesar de que esa imagen no sea realmente objetiva. Porque también el aprendizaje de las lecciones del pasado viene mediatizado por cierto presentismo. Un presentismo que también tiene lugar en el pasado. Incluso en la proximidad de lo que supone momentos de dificultad. ¿Cómo se aprenden las lecciones de la Primera Guerra Mundial en 1919, 1920, 1921? ¿Cómo se aprenden las lecciones de la Segunda Guerra Mundial en 1946, 1947, 1948? ¿Eran justas? ¿O el trauma tan próximo sirvió para cosas en el bien y cosas en el mal? Para hacer cosas bien y hacer cosas mal. Por ejemplo, en la Primera Guerra Mundial, a su finalización, no hubo un tribunal militar. ¿Hubiera meritado? ¿Hubiera hecho falta? Cuando termina la Primera Guerra Mundial, se dice que Versalles fue un diktat. Y lo fue. Pero las consecuencias para Alemania no fueron tan gravosas. Y para Francia, las consecuencias fueron brutales. Porque el juego de alianzas que tenía tejido en los pasados siglos en el ámbito británico establecía que no podían apoyar a él que estaba sobresaliendo, sino a otros que equilibraran el poder continental para tener que juzgar como árbitro una situación u otra. Pensaron que Francia había salido victoriosa con el ejército más grande y más poderoso. Por tanto, hay que aliviar las cargas de esa Alemania tan dificultosa y tan perniciosamente destruida. Eso acabó dando alas a Weimar, el único que quería contener y confrontar las consecuencias del Tratado de Versalles, como fue finalmente la Unión Soviética. El Tratado de Rapallo, a comienzos de los años 20. Hay muchas cosas que ciertamente se olvidan en una versión sintética respecto de lo que supuso el fin de la Primera Guerra Mundial, que no fue tal, sino en el frente occidental, sino que en el ámbito oriental, en el ámbito caucásico, en Asia Central, la Primera Guerra Mundial y la Segunda se confunden. ¿Hay periodo de entreguerras? No. Hay periodo de continuidad de la guerra. Por tanto, el juego de cajitas, de saber explicar, de saber componer, de saber demostrar. A veces nos encontramos con situaciones como la actual. ¿Dónde termina la edad moderna? ¿Dónde termina la edad contemporánea? ¿Estamos en el momento posmoderno, poscontemporáneo? ¿Cómo se llama el momento actual? ¿Dónde terminó el periodo anterior? ¿En 1945, la bomba atómica? ¿En el 89-91, con la caída de la Unión Soviética? ¿Era un subperiodo dentro de un periodo mayor? ¿Es el 2001 con el ámbito del 11 de septiembre? ¿O fue un despertar respecto de algo que también puede interpretarse como dormidina? Una dormidina porque puso el foco, y esto lo hemos dicho alguna vez en el canal, puso el foco en Afganistán, en Irak. Y en julio de 2001 hubo un problema con respecto de China en un incidente en la isla de Hainan. ¿Hasta qué punto el periodo histórico puede configurarse de una manera u otra? Y como enganche respecto de eso del debate del periodo histórico, ¿cómo configurar las lecciones de aprendizaje? ¿La OTAN es un instrumento bueno? ¿Aun incluso cuando lo torpede Estados Unidos? ¿Aun incluso cuando encontremos paralelismos en el Pacto de Bagdad o en la SEATO que ahora ya no existen? El TIAR en América ha funcionado una vez. Ha funcionado con las dictaduras que han ido generándose, y se han generado algunas, no solamente Cuba, sino la situación respecto de Bolivia, respecto de Venezuela, Ecuador, El Salvador,
fue el tier clave para la sustitución de dictaduras por democracias. Por tanto, los acuerdos multilaterales son importantes, pero deben de ser útiles, porque si no es un ticle de papel que funciona mal, que es disfuncional. Make Europe Great Again incorpora un euroejército que sea, incluso en el mantenimiento de la OTAN, un pilar europeo, puramente europeo, de poner de acuerdo, imaginemos, una agrupación de viviendas, de 27 viviendas, en las que dentro de la OTAN, con el ámbito norteamericano, en donde podría estar México, pero Felipe Calderón no quiso y recibió esta invitación de manera indirecta, como país norteamericano que es México. Canadá y Estados Unidos incorporan a nivel individual a países en el marco europeo. No exactamente los 27 de la Unión, hay países como Austria, Irlanda, que no son aparentemente neutrales. Pero gracias a Putin, la OTAN incorporó a Suecia y a Finlandia. Gracias, Putin. Es una relación individual. Pero ¿y si fuera países europeos de la OTAN como una unidad previa? Estados Unidos y Canadá. ¿Y si hubiera una mayor integración a través del marco Euro-OTAN para ese euroejército? Unión Europea, OTAN, en ese marco de relación de seguridad y defensa más acompasada, más cercana, con división de tareas, con división de elementos. Si se ha seguido una política de división respecto de la creación de monedas y billetes en el marco del euro, en el que en teoría podía haberse establecido algo diferente, pero todos tenemos la misma moneda, el mismo billete, y como se establecen muchas otras políticas que han acompasado la integración política, económica, social, de justicia, en el marco europeo, ¿por qué no la seguridad y la defensa? La justicia, un ámbito de mayor profundización, y que establezca ese ámbito de poder, en donde ciertamente la proyección de Europa sea autónoma y propia. En Libia, cuando se produjo la intervención en 2011, que alguno dirá, bueno, fue cosa de Obama. Mentira. El propio Obama en sus memorias, como el primer mandato, que está comentado en este canal, ese libro, bien grandote, fueron representantes republicanos el que insistieron en la Cámara de Representantes y en el Senado de que Obama no podía desentenderse de lo que estaba sucediendo en Libia. Y lo mismo también debemos aprender que Francia e Italia solamente tenían munición de precisión para 3 días de combate. Tuvieron el resto que pedírsela a Estados Unidos. Y eso que estamos hablando de 2 ejércitos importantes, de los más importantes del mundo, como es Italia y Francia. Eran incapaces de sostener 3 días de combate sostenido en Libia. En Libia. La proyección, la última proyección del ejército británico fue la operación Telic en Irak, con medios propios. Ahora serían incapaces de hacer algo parecido. La capacitación de un ejército tan importante como el del Reino Unido está bajo lupa de dificultades ahora mismo. Y gracias a la guerra, tal vez, en de salir tal y como está, o mejor, si puede ser, el ejército ucraniano sería uno de los más importantes de Europa. Y Polonia está aprendiendo, pero ojo, está aprendiendo una cosa. Claro, Make Poland Great Again está significando que tengan las capacitaciones que necesitaría haber tenido Ucrania el día 22 de febrero del año 22. Que esa es otra. Aprender de la guerra que ya sucedió, no de la guerra que vendrá. Por tanto, el que Polonia tenga la respuesta en su ejército respecto de la situación que sufrió Ucrania el día 22 de febrero del 22 no es una respuesta que tenga significación respecto de Make Poland Great Again, sino que, por tanto, si somos sinceros, debemos de dejar de importar elementos culturales. Si ha fracasado el woke, que es una respuesta a elementos culturales estadounidenses a un marco
de referencia estadounidense, los problemas culturales que tienen Estados Unidos, respecto a un sustrato que tiene bastante que ver con segregación en las ciudades, respecto de barrios de determinadas etnias, por colorines, y esa convivencia distinta y segmentada y sedimentada durante décadas, si la respuesta es el wokismo, por parte de ámbitos progresistas, es una respuesta endógena, estadounidense, que luego tratan de vender como si fuera una franquicia. No podemos comprarla. Y si no podemos comprar el ámbito progresista, tampoco podemos comprar el ámbito de la derecha, como el MAGA convertido en MEGA. Make America Great Again, Make Europe Great Again. No podemos comprarlo, porque las ciudades, las regiones, los estados europeos tienen otra configuración, y otro arraigo, y otra sedimentación, y otros elementos importantes a considerar. Y como digo, podemos establecer Make Europe Great Again yendo a la historia. ¿Pero qué punto es válido? ¿Alguien tiene poder para decir este sí, este no? ¿Quién? ¿Donald Trump? ¿Elon Musk? ¿Cuándo ha sido grande Europa es cuando ha tenido colonias? ¿Deben esos países volver a el redil europeo? Conceptualmente, mentalmente, psicológicamente, militarmente. En cuanto a los diversos países y como ámbito común, que la instrucción es ámbito Unión Europea, si asumimos ese esquema mental, en donde desde fuera nos dicen lo que tenemos o dejemos de ser, estamos renunciando a nuestra autodeterminación. Estamos renunciando a nuestra soberanía, estamos renunciando a nuestro ser, a nuestra identidad, para ser un parque de atracciones. Un parque temático, en donde seamos dirigidos. Por tanto, si cogemos el concepto que puede incorporar, como todo significante vacío, elementos respecto de lo que uno piensa que es la grandeza, porque hay gente que puede pensar que la grandeza es comer todos los días, tener vivienda, tener ropa, tener amistades, tener un lugar de esparcimiento. A algunos les gusta la montaña, a otros les gusta la playa, a algunos les gusta el teatro, a otros la ópera, a algunos les gusta el fútbol, a otros les gusta otros deportes. Contentar a todos y que todos sientan que Europa sea grande de nuevo, ¿qué significa? ¿Solamente en el ámbito territorial, económico, militar? ¿Esa grandeza significa que puede ser a costa de otros? Pero, claro, evidentemente no puede ser a costa de los Estados Unidos, que son los que quieren hacer Make Europe Great Again. Y tampoco puede ser a costa de los rusos ni de los chinos. Los rusos porque son amigos de Donald Trump, sobre todo Putin y su camarilla. Porque claro, ahí tenemos una situación curiosa. Cuando hablamos de Make Europe Great Again, olvidamos el pequeño detalle de que, en teoría, los principios valían. Ser realista, con ausencia de juicio moral, es lo que parece que está en boga. Hacer cosas distintas. Poner en principio el valor de conseguir cosas para proteger a la población, proteger a la gente. En teoría, el imperio de la ley marcaba que cómo se hace la ley es tan importante como se hace la ley. La democracia liberal, surgida por sedimentación, cité dos elementos. La Revolución Gloriosa, 1688, Revolución Francesa, 1789, y su posterior sedimentación en los diferentes países que han tenido una relación democrática con sus instituciones. Hugo Chávez pensaba que la administración era lenta, que los funcionarios estaban para lo suyo, incluso siendo partidistas de aquellos que habían sido derrotados. Contó con los cubanos para tener las misiones, haciéndolas fuera de los ministerios, fuera del control de los funcionarios. La idea del proceso burocrático, que a veces puede ser perfectible y perceptible como mejorable. Se daba un dinero que seguía el cauce de no arbitrariedad
burocrático en principio, aunque pueda sonar contradictorio in terminis. Y por lo tanto, quería darlo él, personalmente, esas dádivas derivadas del petróleo, cuando tenía el petróleo a 100 y pico, casi $200 el barril. Esa situación arbitraria, antifuncionarial, antiinstitucional, antiburocrática, es normalmente el preludio de un derrotero antidemocrático, de arbitrariedades bastante grandes, de, en teoría, hablar de que el Estado lo hace todo por un sistema que es conocido como industrialización por sustitución de importaciones y que había funcionado mal ya en los años 50-60 en Argentina y en Venezuela, pero que Hugo Chávez lo intentó otra vez y que deriva en el choque actual respecto de la situación de las democracias con estos movimientos iliberales, antiliberales, antidemocráticos, vestidos con ropaje democráticos, porque tratan de establecer el elemento prioritario de la resolución de los problemas de los ciudadanos, al coste que sea. Aunque haya que triturar todo el sistema legal de cómo se hacen las leyes, donde lo prioritario es el fin y cualquier medio vale para ese fin. Claro, ahí podríamos incorporar a Maquiavelo a la ecuación, al príncipe. Estamos creando un movimiento, alguno dirá neofeudal. No, neofeudal, según la lectura que pueda tener alguien de izquierda, podría pensar, como piensa Lenin, cómo se pensaba en la época de la Revolución Francesa, que es la que vincula con el centralismo democrático tanto la Revolución Francesa como la Revolución Soviética, que no fue revolución, fue un golpe de Estado en octubre del 17. La revolución fue la de febrero, el del 17, ahí en Rusia, con Kerensky y toda aquella gente que descabalgó al zar Nicolás II. La idea de que el feudalismo llega hasta 1789 fue un concepto ideológico que se estableció respecto a la Revolución Francesa. Porque querían establecer la idea de que lo bello, lo antiguo, la época antigua es la buena y todo lo que hay en medio es malo. Ya lo habían intentado los renacentistas con la idea de que la Edad Media era absurda, pero claro, una Edad Media contada de aquella manera y un Renacimiento contado también de aquella manera, porque hay quien diría que existe el 400 y incluso hay quien diría que existe el 300. En 1300 y pico hablando de renacentistas en Italia, lo cual también hablar de Italia, y por qué no, incluso hablando del italiano, el idioma italiano no existe. Acabo de volar alguna cabeza. No existe el idioma italiano. Existen 11 tipos de variedades lingüísticas en el ámbito de Italia que conocemos en teoría como variedades dialectales del italiano. Pero el italiano, como conocemos en el ámbito canónico, sería una variedad fiorentina de lo que es la en Italia. Una Italia que surge en la época del siglo XIX, sobre todo en 1870, con Garibaldi, sus camisas rojas y el Piamonte, y la conquista de Nápoles dos Sicilias, y luego, cuando en 1870 acaba por entrar el ejército en Roma, después de la caída de Napoleón III, nos encontramos con la destrucción del Estado Vaticano y del Estado Papal, que había durado 1000 años, para que luego digan de Reich del 1000 años. El primer Reich duró más o menos 1000 años, el Sacro Imperio Romano Germánico, que se llama así para obligar al otro, al Imperio Romano Oriental, que eran romanos, hasta la caída de Constantinopla en 1453, a cambiarse el nombre por Bizancio, cosa que ellos jamás se llamaron a sí mismos Bizancio. Por tanto, la historia, el presente, la sedimentación, el elemento cultural, el elemento militar, el elemento de construcción de todo lo que supone Europa, incluyendo, y aquí lo digo porque llegamos prácticamente al final, hay un libro de un tal Juan Carlos Pérez Álvarez, un servidor, que se llama Europa temida molestia. Está explicado en el canal, creo que más de una vez. Es un libro sobre por qué Europa es importante. Europa como concepto de construcción europea y concepto de la unión de Europa.
Y está disponible en Amazon para quien quiera cogerlo, leerlo. Y se lo recomiendo. Hay quien dijo, Xavier Ormacha, que es el mejor libro que he escrito. Y creo que he escrito como 12. Ahí está mi explicación del ámbito europeo. Make Europe Great Again debería desmenuzarse, explicarse, entenderse, comprender que es una importación, una compra inducida por Elon Musk y por Donald Trump para tratar de encubrir esa situación en la que, como podría decirse también, por decirlo todo, si la pradera se quema es porque la pradera está seca. Si hay situaciones de dificultad en el ámbito electoral, en el presente y en el futuro cercano por parte de los europeos, es porque alguien no ha hecho su trabajo, ya sea en el ámbito real del trabajo efectivo, ya sea en el ámbito del relato, que no ha sido capaz de explicar cómo está la situación, qué han hecho y qué situación resultante hay. Y por tanto, hay que hacer autocrítica, sin darse latigazos, hay que hacer explicación, pedagogía, hay que hacer conocimiento y hay que hacer feedback. Hay que hacer democracia participativa y hay que hacer, ciertamente, una situación en la que se exponga qué es lo que somos, qué es lo que queremos ser, cómo queremos alcanzarlo y explicar también el coste de la no Europa. ¿Cómo sería la situación? Que seríamos un cagarro fuera de toda órbita si Europa se fragmentara de nuevo, si Europa tomara distintos elementos en el que el egoísmo pudiera tomar las riendas de diferentes países. Donde esa situación en la que se buscaran vengadores y no gestores. Donde se buscara la épica de lo distinto por ser distinto. Somos todos distintos. Pero no por ellos ni mejores ni peores. Somos distintos. Y Europa debe basarse en esa diversidad. Esa diversidad intrínseca, endógena, histórica. En donde podamos construir una realidad que es y existe para el presente, para el pasado y para el futuro. En donde nos sintamos orgullosos de ser de nuestros pueblos originarios, como yo, que soy vasco, de nuestras realidades más próximas y conectadas con el ámbito europeo para una proyección común respecto del exterior. Para hacernos valer como ese faro que dijo Marco Aurelio, que era el Imperio Romano según su vertiente y su bastión ideológico, como era su libro de frases importantes, que se las decía para él mismo. Pero esas máximas son importantes para conocimiento europeo. Lo mismo que tenemos a Immanuel Kant, a Víctor Hugo, a Kudero Kalergi y muchos libros, a través, por ejemplo, de ese Pan Europa, y muchas realidades que tejen en lo literario, en el ensayo, en la ciencia, la arquitectura, en las artes y en el ámbito político también, cosas que nos dejan un pozo y un sedimento del que, curiosamente, se aprovechó toda esa población que salió en dirección a Norteamérica y que es el sustento histórico de esos 250 años de independencia, por mucho que luego nos encontremos con algún que otro elemento que fue independizado en el ámbito del pensamiento al ámbito europeo. Por tanto, esta fragmentación del espacio eurooccidental a través de las inquinas de Elon Musk y de Donald Trump, con el triunfante Make America Great Again, y este intento de traspasarlo a través de Viktor Orban, del FPO, de Marine Le Pen, de AfD en Alemania, de tratar de meterles esta situación, sobre todo con la debilidad socioeconómica y política de Francia y de Alemania, pueden generar un momentum que debemos coagular con la verdad. Debemos de afrontarlo con decisión y enseñar qué es Make Europe Great Again desde el punto de vista de nosotros, los europeos. Porque tenemos que enseñar qué es Europa y qué es la grandeza para los europeos. Y debemos hacerlo, sobre todo y ante todo, nosotros. Porque somos los responsables del futuro del continente europeo.
Esto es lo que más o menos quería decir. No sé si, amiguita, que en algún momento hagamos un conversatorio. En primer término pensé que podría ser, pero he creído que podía ser buena cosa lanzar estas reflexiones y luego, si surge alguien que quiera comentar algo de esto, pues ya veremos qué se puede hacer. Y sin más, queridos patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpian.